Nunca imaginé que una conversación de apenas unos minutos podría cambiar 11 años de mi vida. No encontré mensajes secretos. No descubrí una infidelidad. No hubo una gran pelea ni una traición evidente. Solo escuché a mi esposo hablando por teléfono, sin saber que yo estaba allí. Lo que dijo no parecía tan grave para cualquiera que lo escuchara desde afuera, pero para mí fue como encender una luz en una habitación que había permanecido oscura durante años. De repente, empecé a ver cosas que llevaba demasiado tiempo ignorando. Pequeños detalles, silencios, costumbres, heridas que me había acostumbrado a llamar normal. Y mientras intentaba convencerme de que estaba exagerando, una pregunta comenzó a perseguirme día y noche. ¿Y si el verdadero problema no era esa llamada, sino todo lo que esa llamada me hizo ver? Lo que descubrí después me obligó a enfrentar una verdad para la que no estaba preparada. Había lavado 2 tandas ese día, una de ropa de trabajo de Rodrigo, otra de las sábanas que él siempre decía que olían mal, si no las lavaba cada semana. Yo lo hacía cada semana. Siempre lo hice. Escuché que su teléfono sonó en la sala. Lo escuché contestar con esa voz que pone cuando habla con su hermano. Más relajada, más él. Le dije a mi mente que no prestara atención, que siguiera doblando, que era una conversación de hermanos, de esas que no me importaban. Pero entonces escuché mi nombre. No lo grité ni lo dijo con enojo. Lo dijo en voz baja, casi con cansancio, como quien menciona algo que le pesa cargar. Me quedé quieta. La camisa de Rodrigo me quedó en las manos, a la mitad de doblar, y yo dejé de respirar por un segundo. «Es que con Valeria todo es un problema», dijo. «Todo le afecta, todo le duele. Ya no sé cómo hablarle». Su hermano dijo algo que no alcancé a oír bien. Y Rodrigo se rió. Una risa corta, de esas que salen cuando alguien dice algo que tú ya pensabas, pero no te habías atrevido a decir en voz alta. «Sí», contestó. «Exacto. Por eso mejor no le cuento nada». Puse la camisa sobre la cama, despacio, sin hacer ruido. No sé por qué me importó no hacer ruido en ese momento, pero me importó. Me senté en el borde del colchón y me quedé escuchando. Tengo 38 años. Llevo 11 años casada con Rodrigo. Vivimos en Guadalajara, en una casa que compramos juntos, cuando yo todavía creía que comprar una casa juntos significaba que íbamos a envejecer en ella juntos. Tenemos 2 hijos, Mateo de 9 años y Sofía de 6. Soy maestra de primaria. Rodrigo trabaja en una empresa de logística. Esa es la versión corta de mi vida. La versión que le cuento a quien me pregunta en una reunión familiar o en la escuela de los niños. La versión larga es otra cosa. La versión larga incluye los años en que dejé de trabajar para quedarme con los niños, porque Rodrigo dijo que era mejor así. Los años en que volví a trabajar y él se quejó de que la casa no estaba como antes. Las veces que intenté hablar con él de lo que sentía, y él me miraba como si yo estuviera exagerando. Las noches en que me dormía pensando si era yo la que tenía el problema, si era yo la que era demasiado sensible, demasiado complicada, demasiado todo. Esa versión nunca se la cuento a nadie. Hasta hoy, esa tarde, sentada en el borde de la cama con las manos en el regazo, escuché a mi marido hablar de mí durante 20 minutos. 20 minutos en los que yo existía solo como un problema que él cargaba, como algo que lo complicaba la vida, como alguien de quien ya no sabía qué hacer. En algún punto de la conversación, su hermano le preguntó algo sobre nosotros, sobre si estábamos bien, y Rodrigo tardó en contestar. Eso fue lo que más me dolió, no lo que dijo, sino cuánto tardó en decidir qué decir. «Sí, más o menos», dijo al final. «Ya sabes cómo es esto». Uno se acostumbra. 11 años, 2 hijos, una hipoteca, años enteros de mi vida dentro de esa frase. Uno se acostumbra. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que iba a llorar, pero no lo hice. Solo me quedé sentada ahí, mirando la pila de ropa ya doblada sobre la cama, escuchando a Rodrigo reírse de algo que su hermano dijo, con esa misma voz relajada. Esa voz que yo casi no reconocía porque conmigo ya no la usaba casi nunca. Cuando colgó, escuché sus pasos acercarse al cuarto. Agarré otra camisa y la empecé a doblar. «¿Ya acabaste?», me preguntó desde la puerta. «Casi», le dije. Me miró un segundo. Luego se fue a la cocina a agarrar agua. Y yo seguí doblando ropa como si nada hubiera pasado.
Pero algo sí había pasado, algo que no iba a poder deshacer. Hice el desayuno, llevé a los niños a la escuela, fui a trabajar, regresé, hice la cena, ayudé con la tarea. Bañé a Sofía porque Mateo ya quiere bañarse solo. Apagué las luces, me acosté. Todo igual, menos yo, porque yo ya no estaba viendo a Rodrigo con los mismos ojos. Ahora lo veía diferente. Lo observaba, escuchaba cómo hablaba, qué decía, qué no decía. Empecé a notar cosas que antes dejaba pasar porque me decía a mí misma que estaba exagerando. Por ejemplo, la forma en que me interrumpía cuando yo hablaba. No siempre, no de manera obvia, pero lo hacía. Yo empezaba a contar algo y él cambiaba el tema, o agarraba el teléfono, o decía sí, sí, con esa voz que significaba que ya había dejado de escuchar. Antes yo pensaba que era distracción, que estaba cansado del trabajo, que así son los hombres, me decía mi mamá cada vez que le contaba algo. Pero después de escuchar esa llamada, ya no podía pensar eso, porque yo ya sabía lo que él pensaba cuando me miraba hablar. Ya sabía que por dentro estaba pensando que todo le afecta, que todo le duele, que ya no sabe cómo hablarle. Ya sabía que cuando yo le contaba algo difícil, él no buscaba cómo ayudarme, buscaba cómo salir de la conversación lo más rápido posible. El miércoles de esa semana, en la cena, Sofía derramó su vaso de agua sobre la mesa. Rodrigo suspiró fuerte. No dijo nada, solo suspiró, pero yo lo vi mirarlo de reojo a ella. Y vi cómo Sofía agachó la cabeza. Me levanté a limpiar. Sofía me ayudó, callada. Rodrigo siguió comiendo. Esa noche, cuando ya estaban dormidos los niños, me senté en la cocina con una taza de té que no me tomé. Me quedé ahí sentada en la oscuridad, con la taza entre las manos, pensando en cuántas veces había visto a mi hija agachar la cabeza así, y pensando en cuántas veces la había agachado yo también. Eso fue lo que más me pegó, no la llamada, no las palabras, sino darme cuenta de que yo había aprendido a hacerme chiquita dentro de mi propia casa. Había aprendido a no contar ciertas cosas para no complicar el ambiente, a no llorar enfrente de él porque me decía que era demasiado, a reírme de cosas que no me daban risa para que él no dijera que yo era intensa. Y lo peor, había pensado que eso era normal, que así funcionaban los matrimonios cuando ya llevaban años, que el amor de verdad no era como en las películas, que era más tranquilo, más silencioso, que si yo sentía que algo faltaba era porque yo pedía demasiado. El jueves intenté hablar con él, no de la llamada. Todavía no estaba lista para eso, pero quería ver, quería probar si lo que yo sentía era real o si era mi cabeza exagerando, como él siempre decía. Esperé a que los niños estuvieran dormidos. Me senté en el sillón de la sala donde él estaba viendo televisión. Le apagué el volumen con el control remoto. Él me miró. «Quiero hablar contigo», le dije. Vi cómo su cara cambió. Ese cambio pequeño que yo ya conocía bien. Los ojos que se mueven hacia la pantalla aunque todavía te estén mirando a ti. La postura que se tensa un poco. La pregunta que viene antes de escucharte. ¿Qué pasó? No, ¿qué tienes? Ni cuéntame, sino ¿qué pasó? Como si yo siempre llegara con un problema. Como si mi querer hablar fuera automáticamente sinónimo de conflicto. Nada pasó, le dije. Solo quiero hablar. Me miró esperando. Y yo me quedé callada un momento porque de repente no supe por dónde empezar. Tenía tantas cosas adentro que cuando intenté agarrar una se me fueron todas. ¿Estás bien?, le pregunté al final. ¿Nosotros estamos bien? Él hizo una pausa, la misma pausa que hizo en la llamada con su hermano. Sí, dijo. ¿Por qué? No sé, le dije. A veces siento que estamos muy lejos. Me miró un segundo más. Luego volvió a prender el volumen de la televisión. «Estás muy estresada con el trabajo», me dijo. «Descansa». Y siguió viendo su programa. Yo me quedé ahí sentada a su lado durante 10 minutos más, sin decir nada, viendo la pantalla sin ver nada, sintiendo ese frío raro que se te mete adentro cuando le dices a alguien que te sientes sola y esa persona te responde diciéndote que estás cansada. Me fui a dormir antes que él, y en la oscuridad del cuarto, con los ojos abiertos mirando el techo, me hice una pregunta que nunca me había hecho tan claramente. ¿Cuándo fue la última vez que Rodrigo me preguntó cómo estaba y de verdad esperó la respuesta? Pensé. Busqué en la memoria. Retrocedí semanas, meses. No encontré nada. Y eso, más que todo lo demás, fue lo que no me dejó dormir esa noche.
Hay un momento en que uno deja de buscar explicaciones y empieza a ver la verdad tal como es. Para mí ese momento llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después de la llamada. Rodrigo tenía partido de fútbol con sus amigos. Se fue temprano, de buen humor, con su termo de café y los tenis limpios que yo le había dejado junto a la puerta la noche anterior. Se fue sin despedirse de los niños porque todavía estaban dormidos. Se fue sin preguntarme si necesitaba algo. Se fue y yo me quedé parada en la cocina viéndolo cerrar la puerta. No me molestó que se fuera. Me molestó que se fuera así de ligero, como si salir de esa casa fuera lo más fácil del mundo. Para mí, nunca había sido fácil. Yo no salía sola casi nunca, no porque Rodrigo me lo prohibiera. No era eso. Era algo más difícil de explicar. Era que cada vez que yo quería salir con una amiga o ir a algún lado, había que organizar todo primero. Ver quién cuidaba a los niños, dejar la comida lista, asegurarme de que él supiera dónde estaba todo. Y cuando regresaba, aunque hubiera dejado todo en orden, siempre había algo que no había quedado bien. Algo que él mencionaba de pasada, pero que yo sentía como una queja. Él no tenía que organizar nada cuando salía, simplemente salía. Ese sábado me senté con los niños a desayunar y Mateo me preguntó que a dónde había ido su papá. Le dije que al fútbol. Me preguntó que si podíamos ir nosotros también al parque. Le dije que sí. Y mientras los veía correr entre los árboles, con Sofía gritándole a su hermano que la esperara, pensé en algo que me había dicho mi mamá años atrás, cuando yo le conté que me sentía sola dentro de mi matrimonio. Me dijo: «Así es el matrimonio, hija. Uno aprende a vivir con lo que hay». Yo tenía como 32 años cuando me dijo eso, y lo creí. Me lo guardé adentro como si fuera una verdad que yo todavía no había aprendido a aceptar, pero que con el tiempo aceptaría. Ese sábado en el parque, viéndola a Sofía reírse a carcajadas porque Mateo tropezó y casi se cayó, pensé: ¿yo quiero que ella crea eso también? Quiero que cuando tenga 30 y tantos años y se sienta sola en su propio matrimonio, alguien le diga que así es y que aprenda a vivir con lo que hay. No quería eso. No quería que mi hija aprendiera que el amor es aguantar, que estar en pareja significa hacerse chiquita, que pedir que te escuchen es pedir demasiado. Regresamos a la casa antes del mediodía. Rodrigo ya estaba ahí, duchado, viendo el teléfono en el sillón. Me preguntó que qué íbamos a comer. Le dije que no sabía, que qué se le antojaba a él. Me dijo que lo que yo quisiera. Esa conversación, esa misma conversación que habíamos tenido cientos de veces, donde yo preguntaba y él decía lo que yo quisiera, y al final yo decidía, y cocinaba y servía y recogía, y todo era lo que yo quisiera, pero todo lo hacía yo. Fui a la cocina, y me quedé parada frente al refrigerador, abierto durante 1 minuto entero, sin ver nada. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, fui al cuarto y abrí mi cajón de noche. Saqué una libreta pequeña que tengo guardada ahí desde hace años. Una que uso para escribir cosas que no le digo a nadie. No es un diario, no escribo todos los días. Solo escribo cuando algo se me queda atorado adentro y necesito sacarlo de alguna manera. Escribí durante casi 1 hora. Escribí la llamada. Escribí la conversación del jueves. Escribí el sábado en el parque y la pregunta que me hice pensando en Sofía. Escribí todos los momentos de los últimos años que de repente empezaban a verse diferentes, ahora que ya no me podía decir que estaba exagerando. Escribí la vez que perdí un embarazo entre Mateo y Sofía, y Rodrigo me dijo que había que ser fuertes, y luego se fue a trabajar al día siguiente como si nada. Escribí las Navidades donde yo pasaba días organizando todo, y él llegaba a sentarse y a recibir. Escribí los cumpleaños de los niños donde yo hacía los pasteles y adornaba, y él aparecía en las fotos sonriendo. Escribí y escribí hasta que me dolió la mano. Y cuando cerré la libreta, me di cuenta de algo que me costó trabajo reconocer. Yo no estaba enojada con Rodrigo por la llamada. Estaba enojada conmigo misma, por haber tardado tanto en ver lo que siempre había estado ahí, por haber gastado años convenciéndome de que era yo la del problema, por haber aprendido tan bien a callarme que casi había olvidado cómo era hablar. Esa noche, cuando Rodrigo se durmió, me quedé despierta escuchando su respiración en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo no pensé en cómo arreglar las cosas. Pensé en si quería seguir intentando arreglarlas. Era una pregunta diferente, y me asustó cuánto tiempo había tardado en hacérmela. No fue una pelea grande,
No hubo gritos, ni platos rotos, ni escenas que recordar con vergüenza. Fue un martes completamente normal. Rodrigo llegó del trabajo a las 7, se sirvió de cenar lo que yo había dejado tapado en la estufa y se sentó a la mesa con el teléfono al lado como siempre. Los niños ya habían cenado. Sofía estaba dibujando en su cuarto y Mateo estaba bañándose. Yo estaba lavando los trastes cuando escuché a Rodrigo soltar una carcajada por algo que vio en el teléfono. Me quedé mirando el agua correr sobre mis manos y supe que era ese momento. No porque fuera el momento perfecto, sino porque si no lo decía esa noche, iba a seguir sin decirlo indefinidamente. Y yo ya no podía seguir cargando eso sola. Cerré la llave del agua, me sequé las manos despacio, me senté frente a él en la mesa. Él levantó los ojos del teléfono. «Necesito decirte algo», le dije. Esta vez no puso cara de «¿qué pasó?». Esta vez, algo en mi tono lo hizo quedarse quieto. «Hace unas semanas escuché tu llamada con tu hermano», le dije. «La que tuviste en la sala una tarde. Yo estaba en el cuarto y escuché todo. Vi cómo su cara cambió. Primero confusión, luego algo parecido al miedo. Valeria, no te estoy reclamando por lo que dijiste», lo interrumpí. Y era verdad. Ya había pasado por el enojo, ya había pasado por el dolor. Lo que quedaba era algo más frío y más claro. Te estoy diciendo que lo escuché porque necesito que entiendas desde dónde estoy hablando. Se quedó callado. Dijiste que conmigo todo es un problema, que todo me afecta, que todo me duele, que ya no sabes cómo hablarme y que por eso mejor no me cuentas nada. Cada palabra la dije despacio, no para herirlo, sino porque quería que las escuchara como yo las había escuchado. Y lo que más me quedó, seguí, fue cuando tu hermano te preguntó si estábamos bien y tú tardaste en contestar. Y luego dijiste que uno se acostumbra. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Yo no quiero que mi matrimonio sea algo a lo que uno se acostumbra, le dije. Yo no quiero seguir siendo alguien que le complica la vida a su marido. Y no quiero que mis hijos crezcan viendo eso. Valeria, yo no quise decir... Sé que no quisiste decirlo así, le dije, pero lo dijiste. Y no fue la primera vez que lo pensaste, Rodrigo. Yo lo he visto durante años, solo que me convencí de que era yo la que exageraba. Hubo un silencio largo, de esos silencios donde los dos saben que lo que viene después ya no tiene regreso. «¿Qué quieres que haga?», me preguntó, y en su voz había algo que no le había escuchado en mucho tiempo. Algo parecido a miedo de verdad. «Quiero que seamos honestos», le dije. «Quiero saber si tú quieres trabajar en esto o si también para ti ya es demasiado tarde». Otra pausa. «No sé», dijo al final. 2 palabras, las más honestas que me había dicho en años, y también las más devastadoras. Esa noche no dormimos juntos. Él se quedó en la sala. Yo me acosté en el cuarto con los ojos abiertos durante horas, escuchando la casa en silencio, pensando en todo lo que vendría. En los siguientes días hablamos más de lo que habíamos hablado en meses. Fuimos a una terapia de pareja que yo le propuse y él aceptó. Creo que más por culpa que por convicción. La terapeuta era buena. Nos hizo preguntas que ninguno de los dos quería contestar. Duró 2 meses. Al final, no fue que Rodrigo no quisiera cambiar. Era que los dos nos dimos cuenta de que había demasiado tiempo perdido. Demasiadas cosas no dichas. Demasiadas versiones de nosotros mismos que ya no encajaban. Un día, sentados en la cocina después de que los niños se fueron a la escuela, los dos supimos que ya era el final. No lo dijimos de golpe. Llegamos ahí despacio, como quien llega al final de un camino y simplemente se detiene. «Creo que los dos merecemos algo mejor que esto», le dije. Asintió. Y eso fue todo. Eso fue el fin de 11 años. Han pasado 8 meses desde ese día. Rodrigo se fue a vivir a un departamento a 10 minutos de aquí. Los niños van con él los fines de semana. Hemos aprendido a hablar de los niños sin herirnos. No siempre sale bien, pero lo intentamos. Yo sigo viviendo en la misma casa. Sigo siendo maestra. Sigo haciendo las mismas cosas de siempre, pero algo es diferente. Algo que al principio no supe nombrar y que con el tiempo entendí. Ya no me hago chiquita. Cuando algo me duele, lo digo. Cuando estoy cansada, lo digo. Cuando mis amigas me preguntan cómo estoy, no digo bien por costumbre. Me detengo un segundo y pienso en la respuesta de verdad. No estoy bien todos los días. Hay noches en que extraño tener a alguien al lado, aunque ese alguien no me escuchara.
Hay momentos en que veo a Sofía y me pregunto si tomé la decisión correcta, si los estoy lastimando más de lo que los estaba lastimando antes. Pero luego la veo reírse sin aguantarse. La veo decir lo que piensa sin mirarme de reojo para ver si está bien que lo diga. Y sé que algo está cambiando, que algo que yo no quería heredarle ya no va a ser suyo. Escribo esto porque durante mucho tiempo pensé que lo que me pasaba no era suficientemente grave para contarlo, que no había violencia, que no había infidelidad, que no había nada tan dramático como para justificar romper una familia. Pero aprendí que el dolor no necesita ser dramático para ser real, que sentirse invisible dentro de tu propio matrimonio es suficiente razón, que escucharte a ti misma también cuenta. Eso fue lo que una llamada me enseñó, no lo que dijo él, lo que finalmente me permití escuchar yo.